Ahora ahora sí. Bueno, fíjense que el objetivo principal del mantenimiento de las redes cloacales es garantizar la eficiencia, principalmente la eficiencia de lo que nosotros proyectamos o calculamos anteriormente. También vamos a prevenir las obstrucciones y los desbordamientos y también vamos a proteger el medio ambiente y asegurar la salud pública, porque imagínense que si llega a haber algún desborde en la calle principalmente, ponemos en riesgo la salud pública y ni hablar que si por esas casualidades detectamos alguna pérdida dentro del sistema, eso también va a contaminar y afectar el medio ambiente, ¿sí? Principalmente el suelo en el que esté instalado el sistema cloacal. Bueno, repasamos rápidamente cuáles son las componentes de una red cloacal, que dijimos que eran las tuberías principales y las secundarias. Estos serían los colectores y colectoras, respectivamente. Vamos a tener los pozos de registro o bocas de registro, las estaciones de bombeo y el tratamiento preliminar y las estaciones finales. Fíjense que nosotros en este módulo en particular vamos a hablar de de la red de colectores y colectoras, de las bocas de registro y también de las estaciones de bombeo, ya que todo lo que tiene que ver con los tratamientos de efluentes seguramente ya lo desarrollaron en el módulo anterior de plantas depuradoras. Entonces, para la operación de la red cloacal nosotros vamos a tener tres instancias. Vamos a tener un monitoreo continuo que va a consistir en la supervisión del flujo y niveles de puntos clave, principalmente en las estaciones elevadoras. Vamos a controlar, o mejor dicho, gestionar los caudales que también se van a registrar en las estaciones de bombeo a partir de los caudalímetros de entrada o los caudalímetros de salida. Y vamos a tener que contar también con un protocolo o una respuesta ante las emergencias, ¿sí? Justamente por esto que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la protección de la salud pública y el medio ambiente. Bueno, en cuanto al monitoreo continuo que veíamos ahí, vamos a tener dos tipos de mantenimiento. Uno va a ser el mantenimiento preventivo y otro va a ser el mantenimiento correctivo, al igual que como vimos para las redes de agua. Fíjense que dentro del mantenimiento preventivo, nosotros lo que vamos a hacer van a ser inspecciones periódicas. ¿Esto en qué consiste? En inspeccionar principalmente las cámaras de inspección y las bocas de registro. Vamos a realizar también algunas inspecciones visuales y, bueno, en algunos casos, o de ser necesario, vamos a necesitar de los equipos especializados, como por ejemplo los camiones combinados que nos van a permitir aspirar o limpiar un poco todos los elementos del sistema para poder realizar justamente estas inspecciones visuales. ¿A qué nos referimos con estas inspecciones visuales? A identificar o registrar posibles obstrucciones, fisuras o signos de deterioro. O bien algunos problemas más bien dentro de la cañería, por ejemplo, que se hayan desfasado algunas juntas y que se puedan identificar que hay pérdidas de la red. Vamos a monitorear, dentro de este mantenimiento preventivo, también lo que vamos a hacer es monitorear el flujo, como les mencioné anteriormente. Para eso vamos a necesitar instalar sensores que nos permitan medir el caudal y eventualmente detectar anomalías. Por ejemplo, podemos detectar anomalías. A ver, nosotros vamos a realizar un cálculo, por ejemplo, y vamos a decir, bueno, en esta estación elevadora deberían llegar tantos metros cúbicos de caudal. Estamos, si nosotros de esa media, por ejemplo, o de ese promedio, vemos que se nos va muy por encima, bueno, algún problema debe estar pasando. Puede ser que haya alguna infiltración de el nivel freático. Puede ser también que haya una introducción de agua pluvial dentro del sistema, que es algo que nosotros no queremos, porque nosotros no calculamos ni proyectamos que ese caudal iba a pasar por esas cañerías. ¿Estamos?
O bien podemos detectar un caudal menor, que eso nos podría decir que hay algún tipo de fisura o algún tipo de pérdida en alguna parte del sistema. ¿Estamos? Entonces, para eso nos va a servir monitorear este flujo. Y bueno, también nos va a permitir supervisar estos niveles de agua en, por ejemplo, si nosotros instalamos sensores para medir el caudal en ciertos puntos críticos que sabemos que levanta mucho nivel, porque hay descargas, por ejemplo, que de alguna descarga muy grande que no estuvo prevista en su momento dentro del proyecto, bueno, esos van a ser puntos claves en los que nosotros vamos a tener que monitorear el caudal para prevenir justamente estos desbordes. También puede suceder que se trate de, por ejemplo, de un bar que está descargando en la cloaca y que en vez de estar virtiendo líquidos coloquiales, ya lo esté virtiendo con, por ejemplo, con ciertos porcentajes de grasa que no corresponden. ¿Estamos? Entonces, si sabemos que esto sucede con frecuencia y que no, o sea, no se lo puede remediar, por ejemplo, ya lo intimamos, le metimos un montón de multas y esta persona o esta entidad no respeta, bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mínimamente monitorear para que no se produzcan desbordes. Vamos a también, dentro del mantenimiento preventivo, vamos a tener la limpieza de tuberías. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser utilizar equipos de alta presión para limpiar justamente estas tuberías y evitar la acumulación ya sea de residuos sólidos, por ejemplo, o de grasas. Estamos que puedan llegar a generar incrustaciones dentro de la cañería. También lo que vamos a hacer va a ser programar desobstrucciones preventivas justamente en estas áreas que estábamos hablando, que son áreas propensas a bloqueos. Por ejemplo, nosotros sabemos que em, a todo esto se programa todo por cuencas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener ciertas áreas de aporte, como habíamos definido anteriormente. Dentro de esas áreas de aporte, nosotros vamos a poder identificar justamente estos lugares puntuales, ya sea porque de repente instalaron un edificio de muchos departamentos y corre riesgo corre riesgo de obstrucción, por ejemplo, o de eventuales desbordes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser programar todas estas desobstrucciones para evitarlas. ¿Estamos? Lo mismo si podemos identificar alguna industria o, por ejemplo, algún taller mecánico que suelen volcar ciertas grasas o residuos dentro de las colectoras. Bueno, dentro del mantenimiento preventivo también vamos a tener algunos, lo que llamamos tratamientos químicos, que consiste en aplicar productos químicos que sean seguros para disolver estos residuos grasos que venimos charlando y también, ¿por qué no?, reducir algunos olores que pueden llegar a producir algunos compuestos orgánicos que, por ejemplo, arrojan los bares o algún otro comercio que pueda llegar a manipular productos orgánicos, ¿sí? Pero ojo, o sea, nosotros no vamos a tirar cualquier químico dentro del sistema de desagües, sino que tenemos que proteger también no solo el medio ambiente, sino también la estructura de las tuberías. Estamos, para eso vamos a tener que conocer de qué materiales son las cañerías en las que vamos a realizar este mantenimiento preventivo mediante tratamiento químico, ¿sí? Fíjense que dice en la diapositiva, evitar el uso de químicos que puedan llegar a dañar estas tuberías. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa vamos a hacer dentro de este mantenimiento preventivo? Es el control de estos sedimentos y grasas, que es un poco también de lo que veníamos hablando. Que bueno, esto lo podemos hacer mediante cámaras y sensores, que bueno, que es también lo que veníamos charlando. En cuanto al mantenimiento correctivo que les mencioné que íbamos a tener también, vamos a tener la desobstrucción de tuberías mediante métodos mecánicos y métodos químicos. Ahora, ya más bien, esto se realiza, obviamente, al ser correctivo, se realiza cuando ya tenemos identificado un problema. Entonces, lo único que tenemos que hacer es
ir con ya no es no forma parte de un programa o de un plan preventivo, sino más bien tampoco es una emergencia, sino es un reclamo que tenemos que ir a resolver en cuanto antes. Entonces, ¿qué maneras tenemos? Bueno, tenemos los métodos mecánicos que serían ir y limpiar con los camiones combinados o los hidrojet y también inyectar estos tratamientos químicos. Fíjense también que también podemos reparar fisuras o roturas. Esto lo podemos hacer mediante el uso de tunnel liners o cracking. Y también consiste en reparaciones puntuales o reemplazos particulares de tramos particulares de la colectora. Estas reparaciones, estas fisuras, mejor dicho, o roturas, ¿dónde se imaginan ustedes que se pueden llegar a dar con mayor frecuencia dentro de un sistema de desagües cloacales? ¿Se dan una idea dónde podemos llegar a detectar este tipo de problemas? No sé si están dormidos o están por ahí. ¿Alguno que esté en el tema, no sé si quiere participar, o el resto de los chicos, a ver si se En, imaginan? en los colectores se dan las roturas, Bueno, pero ¿en qué en, parte la- específica de los colectores? en el lomo del caño. Bien, En- debido a... y a los gases, en caños viejos debido a los gases, debido a las raíces de los árboles, en veredas. Bien. También, ¿por qué no? A un mal cálculo, por ejemplo, estructural y que haya una sobrepresión del suelo que tenemos por encima, también puede llegar a deformar un poco la estructura del caño. Válvulas ¿Cómo? que tengan que hacer un cambio de válvula Eh, por el periodo. ¿Cómo sería un cambio de válvula? Y por ejemplo, la válvula de retención o la de esclusa, por los años que tiene, se rompe, empieza a perder agua, capaz por la junta hay que cambiarle la parte de la goma. Capaz que como pasa líquido cloacal, eso tiene gases que también hace como una descomposición al material, que es de hierro fundido básicamente. Sí, exacto. Por lo general sucede también, como decías vos, Ezequiel, y como decía Pablo, dependiendo obviamente del material que se tenga, principalmente, por ejemplo, sucede que en cañerías de cemento, no de asbesto, sino de cemento, de hormigón, la liberación de gases, cuando está muy, muy crítica la sección de paso de la cañería, es decir, vieron que nosotros habíamos hablado de que la sección de paso era prácticamente un 0,8 del diámetro, es decir, que nosotros vamos a tener una superficie libre entre la superficie del líquido y el lomo del caño, justamente para que se evacúen esos gases. Sucede que cuando hay mucha depositación, por ejemplo, de sedimentos o de material que no debería estar dentro de la cloaca, esa sección de paso se empieza a llenar, llenar, llenar y no hay suficiente espacio para la liberación de gases. Y ahí comienzan los problemas de rotura principalmente en el lomo del caño. Pero también hay otros puntos claves donde se pueden identificar fisuras y roturas, que o mejor dicho, son o se dan en la descarga dentro de las bocas de registro. Cuando tenemos una cometida, por ejemplo, que tiene líquido que cae a superficie libre, sería, esa turbulencia o esa mezcla que se genera cuando cae el líquido, eso genera muchísimos gases que se van desprendiendo. Si nosotros, por alguna casualidad, tenemos una boca de registro justo que no es ventilada, tenemos una gran descarga, eso genera que se empiece a erosionar también la estructura de la boca de registro, el cojinete, los tramos de los manguitos en los que acomete la boca de registro.
Bueno, esos tramos de las acometidas son también uno de los más críticos y donde se pueden llegar a dar muchas roturas y muchas fisuras. ¿Está? Así que precaución con eso porque seguramente las roturas las tengan en esos saltos o o mejor dicho, en esas acometidas. ¿Se entendió lo que quise decir? No sé si me pudieron ver lo que estaba explicando. Pero bueno, ahí es donde van a tener principalmente las mayores roturas. ¿Estamos? Y bueno, como han visto seguramente en la charla de OTEC, si han podido participar, vieron que ese tipo de cañería se puede reparar, por ejemplo, si son colectores principalmente, se pueden reparar mediante el uso de tunnel liners o el método cracking. ¿Estamos? Ya después más adelante en la próxima diapositiva hablamos de eso. Y bueno, también dentro del mantenimiento correctivo lo que vamos a tener es el control justamente de infiltraciones y exfiltraciones. Infiltraciones, recordamos que son todos los líquidos que ingresan al sistema cloacal y exfiltraciones los que salen. Bueno, como les mencioné anteriormente, algunas tecnologías modernas para reparar, o mejor dicho, para inspeccionar el sistema de desagües cloacales, consiste principalmente en cámaras robóticas para inspección interna. Seguramente esto lo han visto en varias oportunidades, que se coloca una cámara, por ejemplo, si tenemos nivel, lo ponemos arriba de un flotador, un flotante, y si tenemos, por ejemplo, si estamos trabajando en un área seca sería sin líquido, lo podemos hacer pasar mediante como un autito. Y lo vamos guiando desde la superficie. Después tenemos el monitoreo remoto mediante sensores IoT. Estos IoT es una tecnología que es muy similar a las cámaras robóticas, ya que permite supervisar y administrar de forma remota estos sistemas o dispositivos, pero utilizando Internet de las cosas, se llama. Por eso se llama IoT. ¿Estamos? Bueno, son dispositivos nomás que se incorporan justamente a estos objetos físicos que pueden ser, por ejemplo, un autito, a control remoto, una base con ruedas y que lo manejemos a control remoto. Eh, y bueno, y permiten intercambiar, por ejemplo, datos con otros sistemas. Estamos. em, Otra de las tecnologías modernas que tenemos son los sistemas GIS para mapeo y análisis de redes. Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en los sistemas GIS lo que podemos hacer es delimitar las cuencas para programar los mantenimientos preventivos. ¿Estamos? O bien para realizar el mantenimiento correctivo, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que renovar algún tramo del sistema, lo que vamos a hacer es programarlo previamente considerando todos los datos que nosotros tengamos en este sistema GIS, ¿sí? Y ahí vamos a evaluar, por ejemplo, no solamente cómo funciona la red, sino que vamos a poder definir, por ejemplo, si necesitamos un bypass. Es decir, si nosotros vamos a reparar entre esta boca de registro y esta boca de registro, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos un bypass hasta el próximo tramo, hacemos un bypass hasta otro sistema, bueno. Eso lo vamos a ir analizando a partir de los sistemas de información geográfica y de los datos que nosotros tengamos cargados de esa red en particular. Luego, como dijimos antes, vieron que vamos a tener, les repito, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo y además vamos a tener que contar con un plan o mejor dicho, una gestión de emergencias. Dentro de esta gestión de emergencias, lo que nosotros vamos a tener van a ser protocolos de respuestas que va a consistir en diseñar justamente un plan de contingencia que permita manejar justamente estas obstrucciones, fugas o los desbordes que se estén dando.
Dentro de este protocolo de emergencia, nosotros lo que tenemos que garantizar es que, al igual que como vimos para agua potable, nosotros vamos a tener que garantizar que en el almacén o en nuestro lugar donde guardamos los repuestos, eh, contemos justamente con las herramientas y los repuestos que necesitemos para estos problemas. Eso puede ser, por ejemplo, bombas, abrazaderas, pueden ser cañerías que utilicemos para hacer justamente los bypass, tableros eléctricos, bueno, obviamente todas las herramientas de mano, y ni hablar de la disponibilidad de las cañerías para poder hacer estas reparaciones, ¿sí? O salvar esta emergencia. Además Los vamos a tapones tener, neumáticos también. ¿cómo? Que los tapones neumáticos eso también se precisan con mucho. Y lo andamos prestando Exactamente. entre distritos. Sí, 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 incluso los tapones vieron que se pueden utilizar entre, o sea, por ejemplo, usas un tapón de un diámetro que se puede Sí. expandir hasta cierto diámetro, o sea, vamos a tener diferentes tipos de tapones, sí, exacto, es correcto lo que decís y muy acertado. Bueno, además vamos a tener que contar con medios de comunicación o una comunicación eficiente justamente para que este contacto sea lo más rápido posible para informar las emergencias que se estén dando. Esto puede suceder, por ejemplo, entre los operativos que actualmente se encuentren de guardia, por ejemplo, y los jefes de área que permitan que previamente conozcan de todo este protocolo de emergencia y den el aviso para activar este protocolo, ¿sí? Fíjense que también necesitamos coordinar justamente con las autoridades locales y los servicios de emergencia si es necesario. Por ejemplo, si vemos que hay algún desborde en cercanías de, no sé, de alguna transformadora de la EPE, bueno, lógicamente van a tener que trabajar los dos servicios en conjunto para evitar una tragedia, ¿sí? Y ni hablar de si hay, por ejemplo, un desborde en una avenida de gran caudal vehicular, por ejemplo, no sé si conocen el caso de Boulevard Galvez, que se produjeron algunas roturas en el colector general. Bueno, ahí es importantísimo tener esta coordinación con las autoridades locales y que estas autoridades también conozcan de este protocolo, porque seguramente se van a cortar calles, no sé, desastre total, no, mentira. Tenemos que estar muy preparados para evitar justamente este tipo de desastres, ¿sí? Bueno, también dentro del mantenimiento de redes, ¿se acuerdan que les mencioné de las reparaciones y las renovaciones que se puedan llegar a dar? ¿Sí? Esto ya forma parte del mantenimiento correctivo. ¿Estamos? Dentro de las reparaciones y las renovaciones, vamos a necesitar identificar primero el problema una vez que o sea, estando dentro del mantenimiento correctivo, se nos va a dar un problema, vamos a tener que identificarlo de la mejor manera posible. Y identificar el problema no es está desbordando en la esquina de, no sé, de Boulevard y Urquiza. No. Identificar el problema es revisar a ver por qué se puede estar dando este desborde, ¿está? Fíjense que dentro de la identificación de problemas, nosotros lo que tenemos que hacer es priorizar justamente la reparación de las fisuras, los colapsos estructurales, uniones defectuosas, etcétera. Em, Luego vamos a realizar el reemplazo de las componentes. Para ello vamos a evaluar periódicamente la necesidad de sustituir todas aquellas tuberías que sean antiguas o que nosotros sepamos de que están dañadas. Bueno, eso lo tenemos que poner también dentro de un programa de mantenimiento correctivo, ¿sí? Y empezar a trabajar sobre estos puntos críticos del sistema, ya que seguramente van a ser los que primero empiecen a generar problemas. Obviamente vamos a usar materiales de alta calidad y que sean compatibles con las condiciones locales. Y condiciones locales no solamente se refiere por ejemplo, a las condiciones del suelo,
o a las condiciones circundantes, por ejemplo, medioambientales, estructurales, demás, sino también a las condiciones que tenemos nosotros para operar después este tipo de cañería, ¿sí? O sea, no nos vamos a poner a renovar con PAD, por ejemplo, una, una colectora. Vieron que las colectoras por lo general son de PVC. ¿Por qué? Porque tenemos todos los materiales, todo lo que implique la conexión a los domicilios es de PVC. Entonces nosotros no podemos, o no deberíamos, mejor dicho, que renovar PVC de una colectora cloacal por PAD, porque eso implica manipular otro tipo de materiales y también otro tipo de juntas, implica hacer muchos cortes, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es em, renovar siempre considerando los materiales existentes. ¿Estamos? Algunos procesos de renovación, que fue un poco de lo que estuvieron viendo seguramente a lo largo de toda la diplomatura. Tenemos, por ejemplo, la rehabilitación sin zanja, que consiste en utilizar técnicas como el encamisado interior. Este es, no sé si lo han visto, es uno que se pone una manga por el interior de la cañería, se la tira del otro lado y después mediante aire comprimido y luz ultravioleta, eso se infla, ingresa un tren de luces y eso se empieza como a endurecer por dentro, ¿sí? Y de esa manera les queda un encapizado interior. ¿Sí? También puede hacerse con, por ejemplo, si se trata de un colector, ahí sí podemos incorporar algunas cañerías de PAD que permiten mayor flexibilidad y se puede ingresar sin zanja, por el interior sin zanja, ¿no? Fíjense que esto reduce totalmente las interrupciones, no solo del servicio, sino del tránsito en general, del tránsito vehicular en general. También tenemos los clásicos reemplazos por zanja abierta, que consiste básicamente en excavar y reemplazar las tuberías en caso de daño severo o colapso total, y en caso también que las condiciones lo permitan, porque, por ejemplo, si tenemos muchas interferencias, y va a estar un poco difícil reemplazar mediante zanja abierta. Sobre todo si estamos ante una emergencia. Por ahí, eh, si estamos dentro de un plan de mantenimiento preventivo, sí lo podemos programar con mayores precauciones, ¿sí? Por ejemplo, ha tocado renovar una impulsión del Pozo Sur de Santa Fe, que se rompió justamente en una curva la impulsión, eh, y justo en ese tramito, que eran no más de 10 metros, justo en ese tramo pasa, mejor dicho, una línea de alta tensión de EP. Entonces, justo se daba el caso de que se aproximaba el verano, por lo tanto no podíamos sacar de servicio la elevadora porque iba a ser cuando hay mayor consumo y mayores vuelcos. Entonces lo que se quedó por hacer es, bueno, se programa bien para marzo, porque EPE, por ejemplo, no nos dejaba cortar ni siquiera por una noche la línea de alta tensión, más allá de que ellos trabajan todo con una triangulación en la que si no reciben energía de un lado, la reciben del otro, demás. EPE no nos dejó cortar, entonces se tuvo que programar con como más ajustado el proyecto para fines del verano. ¿Estamos? Pero fíjense que ese sí o sí lo teníamos que reemplazar con una zanja abierta porque justamente se trataba no solamente de una curva, sino que además de una pieza especial de hierro dúctil. Bueno, terminado el ejemplo, otro de los procesos de renovación tenemos el método de bursing, que consiste en introducir una tubería nueva mientras se va fragmentando la existente. Fíjense que si nosotros vamos a fragmentar la existente, o sea, va a pasar como un tornillo que va rompiendo todo y
atrás del tornillo viene enganchado todo el tren de la nueva cañería. Fíjense que esto lo podemos usar no solamente para renovar, obviamente no vamos a renovar una cañería más chica, podemos renovar del mismo diámetro o diámetros mayores mediante este método de bursting. Después también tenemos la rehabilitación con módulos prefabricados, que consiste simplemente en sustituir algunos segmentos específicos con módulos resistentes y de instalación rápida. Por ejemplo, estos módulos prefabricados, por ejemplo, los podríamos aplicar en este caso de las bocas de registro donde vuelcan. Bueno, esos trámites, al ser tramos tan cortos, los podemos rehabilitar tranquilamente, por ejemplo, con estos módulos prefabricados. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Bueno, continuamos entonces. Dijimos que íbamos a hablar del mantenimiento de las cañerías y de las bocas de registro y también del mantenimiento de las estaciones elevadoras. Fíjense que el mantenimiento de las estaciones elevadoras es bastante sencillo, eh, simplemente requiere de la limpieza de los canastos, o mejor dicho, del sistema de rejas que tiene al ingreso de las estaciones elevadoras que han desarrollado con Miguel. Podemos tener obviamente las rejas automáticas y también tenemos una reja para sedimentos gruesos, estamos, tamices gruesos, mejor dicho. Bueno, siempre es importante de que estas rejas las mantengamos limpias, está libre sobre todo de todos aquellos sólidos grandes que puedan llegar a obstruir de manera considerable el líquido que ingresa a las elevadoras. ¿Estamos? Porque si no, obviamente eso empieza a levantar nivel y se va trasladando todo hacia aguas arriba. ¿Estamos? Obviamente, dentro de esta limpieza de canasto, de este primer ítem, siempre tenemos que verificar que si tenemos, por ejemplo, un sistema de rejas automática, tenemos que verificar que esté funcionando correctamente, ¿sí? Y además tenemos que limpiar los contenedores que por lo general se ubican al lado de los canastos estos de limpieza. Siempre los tenemos, lo ideal es que siempre los mantengamos limpios por cualquier emergencia. Bueno, fíjense que también tenemos que limpiar las paredes de la tapa y el fondo, estamos de las cámaras de ingreso. Eso es fundamental, mantenerlos limpios también por la misma razón de la limpieza de los canastos. Estamos, porque siempre es la primera parte donde se empiezan a generar las obstrucciones y además, en caso de que haya pasado algún sedimento, eso va a permitir, hacer esta limpieza periódica va a permitir que eso no llegue hasta el pozo de bombeo. Estamos, que por lo general es mucho de más difícil acceso y mucho más engorroso y tedioso limpiar un pozo de bombeo que las cámaras de reja. ¿Estamos? Vamos a tener que mantener las partes mecánicas en cuanto al engrasado y a la lubricación. Fíjense que creo que ya lo habíamos hablado un poco también para redes de agua. Siempre es importante que las bombas se mantengan lubricadas y con los servicios correspondientes. Estamos, más allá de que estas bombas por lo general siempre se encuentran sumergidas y la lubricación, eh, no, a ver, la lubricación de las bombas sumergibles es muy distinta a las que trabajan en cámara seca, pero ojo, también podemos tener estaciones que trabajen con bombas en cámara seca. Bueno, hay que prestar mucha atención y más atención en las que trabajan en cámara seca, ¿sí? Siempre hay que garantizar que la lubricación o esa camisa de lubricación que tienen adentro siempre se encuentre en condiciones adecuadas. ¿Estamos? Em, bueno, y no solamente las bombas en cuanto a las partes mecánicas, sino también justamente al sistema de rejas que mencionamos anteriormente.
Fíjense que también necesitamos garantizar que nuestro grupo electrógeno funcione correctamente y cuente con el gasoil. Estamos para que ante cualquier emergencia nosotros podamos hacer la transferencia del tablero al grupo electrógeno. Está más allá de que eso después seguramente está automatizado, tenemos que garantizar que el grupo electrógeno esté funcionando. Em, bueno, ahí también tenemos que mantener también a realizar un mantenimiento del predio, eh, más que nada por una cuestión de salud de la persona también que va a operar las estaciones elevadoras y también para que no se metan, por ejemplo, animales o cualquier otro objeto que pueda llegar a dañar todo el sistema de bombeo que tenemos dentro del pozo. ¿Estamos? Vamos a observar también el funcionamiento de las bombas y con observar me refiero a rotarlas periódicamente, por lo general dentro de las estaciones elevadoras. Ustedes vieron que tenemos diferentes niveles de arranque y diferentes niveles de funcionamiento en el cual van a comenzar o van a parar algunas bombas, ¿sí? Igualmente siempre se trata de que haya siempre una bomba de backup. Estamos por cualquier eventualidad, siempre vamos a tener esta bomba de backup. Pero eso no quita que la bomba de backup quede quieta y sin utilizarse, ¿no? Eso lo vamos a ir rotando. Estamos entre todas las bombas, vamos a tratar de que todos los rodamientos de las bombas se gasten de manera pareja o progresiva. ¿Estamos? Sin tener que explotar una de las bombas a todo lo que da para poder no tener que sacarla de servicio tan rápido. ¿Estamos? Después vamos a necesitar realizar muestreos de agua en las estaciones elevadoras, o mejor dicho, de los líquidos cloacales que estemos trabajando. Esto va a permitir, por ejemplo, identificar si hay alguna industria o si hay em, algún bar o algún emprendimiento que esté volcando eh, algunos compuestos que no correspondan, que estén dentro de la cloaca o bien que no estén pagando por ello. Recuerden ustedes que para realizar vertidos industriales en la cloaca tiene que estar previamente aprobado, ¿sí? Y con esto me refiero a que en caso de no cumplir los límites establecidos, las industrias tendrán que tener una planta de tratamiento dentro de su establecimiento para posteriormente volcarlo a la cloaca. ¿Estamos? Y bueno, y por último vamos a necesitar llevar un registro del funcionamiento de estas estaciones elevadoras. Este registro de funcionamiento va a tener que contar con, por ejemplo, encendido y apagado de las bombas, con los niveles que tengamos dentro del pozo de bombeo, con el muestreo de agua que realicemos, con los datos de caudal de ingreso que tengamos, y también, ¿por qué no?, con las horas de operación y con los operadores que estén a cargo de estas estaciones elevadoras. Y bueno, también obviamente dentro del registro, todo el mantenimiento que le hagamos a las partes mecánicas, principalmente cuando se trate de la lubricación de las bombas y con el servicio técnico de las bombas. Bueno, además de estos mantenimientos de las estaciones elevadoras y los mantenimientos correctivos y preventivos para las redes de colectoras y colectores, lo que vamos a necesitar es un registro y toda la documentación. Lo ideal es realizar informes que lleven justamente todo este registro que estuvimos viendo para las estaciones elevadoras. Bueno, lo mismo, pero de una manera más detallada de todas las inspecciones y mantenimientos y reparaciones que se hayan realizado, tanto en las estaciones elevadoras, los colectores, las colectoras y las bocas de registro, ¿está? Esto siempre es necesario para verificar, por ejemplo, o llevar estadísticas de las roturas y lugares de las roturas que nosotros podamos tener justamente para prevenir eventuales emergencias y desbordes. Dentro de estos datos
bueno, justamente ahí les dice que es para planificar las mejoras también a largo plazo. ¿Estamos? Además, por ejemplo, si nosotros realizamos por alguna eventualidad que no es lo deseable, hicimos una reparación a modo emergencia, bueno, estaría bueno que esto figure en un informe para poder repararlo de la manera correcta lo antes posible, ¿estamos? Porque sabemos que eso es simplemente un parche, ¿estamos? Bueno, como les mencioné también para agua, es importantísimo mantener todos los mapas actualizados de la red cloacal para facilitar no solo la localización de problemas, sino también la planificación justamente de este mantenimiento preventivo. Recuerden ustedes que les mencioné que iba a ser con el mantenimiento preventivo se realiza mediante gestión de cuencas. Nosotros vamos a ir atacando de a cuencas, cuencas de aporte, ¿sí? Bueno, otra de las consideraciones que deberíamos tener en cuenta para el mantenimiento del sistema de desagües cloacales, va a ser toda la normativa vigente relacionado no solamente a los vuelcos, sino también a la seguridad e higiene, ¿sí? Fíjense que esto después lo vamos a desarrollar, ahora vemos si lo desarrollamos en esta clase o en la clase siguiente. Fíjense que sea cual sea el trabajo que hagamos, siempre vamos a tener que estar cumpliendo con las normativas locales y los estándares internacionales, llegado el caso, ¿sí? Con normativas locales me refiero, por ejemplo, a no solamente los cortes de calle, los bypass, por ejemplo, si podemos bypassear a otro sistema, por ejemplo, un sistema pluvial, si podemos bypassear a otro sistema cloacal, etcétera, ¿sí? Sino también a las normativas de higiene y seguridad. Fíjense que dentro de los protocolos de seguridad para los trabajadores, vamos a tener que cumplimentar sí o sí con el uso de los elementos de protección personal y las medidas para evitar la exposición a gases tóxicos. ¿Estamos? Esto está súper resumido, ya les digo, después los vamos a desarrollar un poquito más porque hay un montón de material sobre estas normativas de higiene y seguridad que obviamente, y demás está decirlo, que tienen que cumplirse en todos los trabajos que nosotros hagamos, ¿sí? Otra de las consideraciones en cuanto al mantenimiento, y es algo no menor, tiene que ver con la educación y la conciencia comunitaria. Fíjense la importancia de informarle a los usuarios sobre no desechar grasas, aceites, objetos plásticos o materiales no degradables en el sistema, ¿sí? Esto forma parte de lo que denominamos las buenas prácticas. Em, También otras cosas que no está permitido y que por ahí los usuarios no lo saben es conectar los desagües pluviales a la red cloacal. ¿Está? Y es como decíamos antes, cuando esto sucede se satura justamente la capacidad de conducción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas justamente para recibir esta agua de lluvia que muchas veces genera hasta 10 veces más eh, el caudal de las descargas domiciliarias. En Santa Fe, por ejemplo, se estudió que la descarga de los desagües pluviales al desagüe cloacal quintuplica el caudal de evacuación de la cloaca del colector general, por ejemplo. Lo multiplica entre 5 y 10 veces, por lo general, en cualquier área urbana. ¿Estamos? Eh, bueno, para cuidar dentro de de esta comunicación con los usuarios, siempre es importante comunicarles que para cuidar la red cloacal no deben arrojar ni trapos, ni medias, pañales,
envases plásticos, productos solidificados como aceites y lubricantes y pinturas, que eso genera que se solidifique dentro de la cloaca y genera muchas obstrucciones. Materiales no biodegradables, colillas de cigarrillo, medicamentos. Siempre hacer hincapié que lo único que podemos arrojar a la red cloacal son justamente desechos provenientes de artefactos sanitarios o de excretas. Podemos arrojar también el agua de lavado de las prendas e higiene personal, el agua, por ejemplo, producida por lavado de alimentos o la preparación de comidas. Y siempre hacer hincapié en que lo único que podemos arrojar justamente en el inodoro es solamente el papel higiénico. Es lo único que se puede degradar dentro de la cloaca y no otra cosa. ¿Estamos? Siempre es importante que haya esta comunicación y esta conciencia comunitaria para evitar mayores desastres o desbordes, por ejemplo, o colapsos dentro del sistema cloacal, ¿sí? También tenemos programas, podemos contar dentro de esta educación con los programas educativos que, bueno, justamente consiste en organizar talleres para sensibilizar a la comunidad sobre el impacto de una red cloacal bien mantenida. Esto va a permitir optimizar recursos y recursos económicos y también conservar la infraestructura, ¿no es cierto? Fíjense que si se empiezan a generar muchas obstrucciones, empieza a haber desbordes por toda la ciudad y los que quedan expuestos siempre son los ciudadanos o la comunidad. Entonces siempre es importante realizar estas comunicaciones y esta conciencia. ¿Y qué dice la realidad? ¿Se hace esto? ¿Cómo? ¿Qué dice la realidad? ¿Se hace? No se hace desde la empresa, o sea, tengo entendido, hay muchas veces por ahí la empresa lo hace como, no insistentemente, sino que saca, por ejemplo, un comunicado el día de la ingeniería sanitaria, saca un comunicado de gente, no hay que arrojar grasas y todos estos consejos. Lo ideal sería que estos siempre se hagan. Este tipo de educación, entiendo que también por parte de Aguas Santafesinas está Aguas Educa, que también entiendo que genera ahí este tipo de conciencias en las escuelas o en las colonias de vacaciones. Pero lo ideal, a ver, siempre también por ahí los programas educativos apuntan siempre a los alumnos menores o a los chicos menores de Ah, 18 años, sí. porque por ahí está estudiado que son no solamente los que más escuchan o por ahí los que más les interesa, sino que también después van a la casa y transmiten toda esta información, ¿está? Y por ahí, al estar más en contacto con la familia, es como que no te digo que los pueden llegar a escuchar más, pero sí pueden llegar a tomar un poco más de conciencia los padres y la familia que están escuchando a un menor decir algo tan importante como no arrojar trapo ni media ni nada que no sea papel higiénico en el inodoro. Pero sí, hay algunas campañas de educación y de conciencia comunitaria, sobre todo en las escuelas. Y ojo, o sea, yo estoy hablando de las escuelas, por ahí pienso que también haría falta más en barrios populares o en barrios donde no se tenga mucha conciencia del uso del agua ni tampoco del servicio de sistemas de desagües. Pero sí, Eso lo deben hacer en los centros de salud, en los barrios populares, en esos lugares donde llega gente, donde se congrega más gente y ahí le puede llegar el mensaje. sí, sí, ni hablar. Pienso que eso es fundamental, generar este tipo de capacitaciones sería lo fundamental. Y es como vos decís, en los centros de salud, sobre todo, que por ahí son donde más se ve reflejado si hay algún problema del desagüe cloacal. O sea, porque si empieza a desbordar una boca de registro en un barrio alejado por ahí del centro y bueno, tal vez nadie lo reclama o si los chicos por ahí no se dan alguna vuelta, eso no se ve.
y la comunidad queda expuesta constantemente a estos problemas sanitarios. Y ellos no, o sea, no pueden interpretar de que a lo mejor está colapsada la cloaca de pañales o preservativos o un montón de cosas que arrojan a la cloaca sin saberlo. Y lo que vendría a ser lo pluvial, toda la basura que está en la calle y todo eso, ¿hay algún tipo de separación o al río? Lo pluvial, los sistemas pluviales en la actualidad no están conectados al sistema cloacal. En cuanto a los desagües pluviales, entiendo que eso, particularmente en la ciudad de Santa Fe, se hace responsable la municipalidad y sí hace campañas de concientización, sobre todo cuando se avecinan tormentas fuertes o alertas meteorológicas. Siempre sale acompañado el mensaje de alerta meteorológica para tal hora, por favor, no arrojar basura, mantener los desagües pluviales limpios. Y además dicen que no saques la basura para que la junte el colector, el camión colector de residuos. Porque esto genera que si vos sacas la basura y el camión no pasa, esa basura probablemente termine arrastrada por el agua en, en una boca de tormenta, por ejemplo. Pero ellos, por ejemplo, sí, particularmente en Santa Fe, cada vez que sale una alerta meteorológica, siempre sale el mensaje de no arrojar basura en la vía pública, al menos en la vía pública. No sé si responde tu pregunta. Sí, yo porque muchas veces veo mucha basura en la calle o al lado de los contenedores de residuos, acá en Rosario están los contenedores Sí. y muchas veces están alrededor, la basura está afuera, entonces digo, ¿dónde termina esa basura? Si hay algún tipo de reja o algo así, o que lo contenga antes de llegar al río o directamente va al río. Yo creo que si no lo juntan antes, caerá en un desagüe pluvial o se irá desintegrando y entrará o en una boca de registro, por ejemplo, en una ventilada, dependiendo también del tamaño de la basura, ¿no? Pero si son, por ejemplo, papeles pequeños, sí, seguramente termine adentro de una boca de registro, dentro de la cloaca o dentro de una boca de tormenta, siempre y cuando obviamente la boca de registro sea ventilada. Pero sí, seguramente termina dentro de la cloaca o del sistema pluvial. Ujú. Ok, Bueno, algunos consejos prácticos para este mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo o de emergencia. Siempre es necesario anticiparse justamente a los problemas potenciales mediante un programa de mantenimiento riguroso, es decir, ir estudiando cada uno de los puntos críticos de la red. Para esto no es que nosotros este programa de mantenimiento va a quedar fijo en el tiempo, sino que lo vamos a ir actualizando constantemente en función también de los reclamos que vayamos teniendo. Es importantísimo poder localizar los reclamos que tengamos, ya que eso nos va a permitir después estudiar por qué se generan tales obstrucciones o por qué tenemos tan poco caudal en alguna boca de registro o mucho caudal en alguna boca de registro. Entonces, siempre es importante estudiar todo el sistema de la red y ir generando estos programas de mantenimiento. Eh, Otro de los consejos es trabajar siempre en conjunto con los ingenieros, operadores y la comunidad. Esto también tiene que ver un poco con lo que mencionábamos, ¿se acuerdan? Para la parte de modelos, en la que siempre tienen que estar en constante comunicación y se tienen que fusionar la parte técnica, que pueden ser técnicos, ingenieros, proyectistas, lo que fuese, con la parte de los operadores. Siempre tienen que estar en constante comunicación. Y obviamente a la comunidad, justamente por esto de los reclamos, para que la comunidad identifique también algunos problemas, ya sea en los colectores, en las colectoras, o por ejemplo, también, ¿por qué no?, en las estaciones elevadoras. Ya sea que ellos denuncien, por ejemplo, muchos olores,
o que hay una boca de registro, una tapa de una boca de registro que esté rota o que no esté porque la vandalizaron, eso es importantísimo también identificarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que una boca de registro sin una tapa puede ingresar lo que se imaginen al sistema cloacal, ¿está? Y generar eh, potenciales obstrucciones, ¿está? Y bueno, posteriormente los desbordes. Entonces siempre es importante escuchar a los reclamos de la comunidad. Y no solo eso, porque por ejemplo podemos tener que hay muchos reclamos por que se ha rebalsado, por ejemplo, la cámara de inspección dentro de los domicilios, y una cosa es que sea una persona, y otra cosa es que sean tres, cuatro, cinco vecinos de una misma cuadra. Entonces ahí está pasando algo que ya sea en la colectora o en el colector. ¿Está? Entonces también tenemos que estar atentos a cuántos reclamos tenemos en un punto en particular de la ciudad, o mejor dicho, de la red. Eh, Otros consejos también es implementar soluciones tecnológicas modernas para monitorear y mantener el sistema, siempre y cuando, obviamente, tengamos el sustento tecnológico para hacerlo. ¿Estamos? Eh, Porque a nosotros, por ejemplo, deberíamos monitorear mediante, qué sé yo, una red de telemetría o automatismo, pero si no tenemos el soporte ni informático, ni el soporte humano, para, por así decirlo, y va a estar un poco difícil. Entonces, también dentro de estos consejos prácticos, también se sugiere la capacitación del personal, no solamente de la persona que se va a estar encargada de monitorear tecnológicamente esta red, sino también la capacitación de los operadores y del personal de las cuadrillas. ¿Estamos? Bueno, ¿qué vamos a obtener producto de todos estos programas de mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo o los planes de emergencia? Bueno, los beneficios de una buena gestión obviamente van a ser la reducción de costos a largo plazo. ¿Por qué? Y porque vamos a optimizar al máximo, en teoría deberíamos optimizar al máximo la infraestructura existente, ya sea la red de las cañerías como las estaciones elevadoras. Y no solo eso, porque también lo que vamos a hacer es optimizar el uso de los camiones, por ejemplo. Esto implica que los camiones no tengan o sea, evitar la rotura de los camiones, evitar también que los camiones, obviamente, al ser un vehículo, van a necesitar ay, ¿cómo es que se llama? El servicio técnico. Entonces, eso también lo vamos a ir optimizando. Vamos a optimizar también los tiempos de de las tareas de mantenimiento. Vamos a mejorar la calidad del servicio. Vamos a proteger además el medio ambiente, ya que lo que vamos a hacer va a ser evitar que haya fisuras o pérdidas en red. Por ejemplo, hay un caso, Gabriel, vos sos de Rafaela, ¿no es cierto? No sé si estás por ahí. Bueno, en Rafaela, por ejemplo, em, nos tocó renovar, hacer un proyecto de renovación para un colector que va por calle Paraná, si no me acuerdo, si mal me acuerdo. Sucedía que en ese suelo, o sea, había perdido tanto, había tantas fisuras en ese colector que el suelo estaba totalmente contaminado. Incluso, si bien las tapadas no eran muy grandes, es un suelo tan contaminado que era imposible de hacer una excavación y que dure más de una hora sin que se vuelva a demoronar todo el talud. Entonces ahí, fíjense, en reducción de costos, no pudimos reducir nada de costos porque tuvimos que usar tabletacado metálico o proyectar, mejor dicho, la verdad que no sé cómo se terminó haciendo, pero tuvimos que proyectar tablestacado metálico porque el suelo se demoronaba tanto que las tablestacas de madera no iban a ser suficientes. Está ahí eso justamente porque hubo una pérdida en el colector
y se contaminó todo el suelo circundante. Bueno, y además lo que vamos a lograr con esta buena gestión va a ser la satisfacción de la comunidad. Estamos, que es algo no menor, que es un costo adicional por el cual, que es muy difícil de obtener, obviamente. Pero bueno, no deja de ser un costo bastante importante dentro de una empresa. Bueno, como conclusión de todo lo que veníamos viendo hasta ahora, bueno, algunas de las tareas que se realizan en el mantenimiento de una red local, podemos mencionar que consisten en recorrer la red en su totalidad al menos una vez por semana, cuando se lo requiera, por ejemplo, donde sabemos las áreas más críticas, obviamente la vamos a recorrer con mayor frecuencia. Limpiar las bocas de registro, limpiar las cámaras periódicamente. Vamos a realizar, por ejemplo, inspecciones a domicilio periódicamente de manera aleatoria. O, por ejemplo, si vemos que hay un reclamo que siempre en una zona siempre hay reclamos, bueno, entonces podemos hacer alguna inspección en estos domicilios para ver en qué estado se encuentra y de esta manera prevenir eventuales desbordes. ¿Estamos? Llevar un registro de las quejas, o mejor dicho, reclamos que vamos teniendo, sobre todo si los vamos a geolocalizar. Lo mejor que podemos hacer es geolocalizarlo y además, dentro de esta geolocalización, agregarle cuántas veces, por ejemplo, un usuario llamó porque tenía un desborde dentro del domicilio o porque detectó que hay una boca de registro sin tapa. ¿Estamos? O, bueno, siempre está bueno ir marcando, ubicándolos y también viendo las cantidades de reclamos. Vamos a implementar también un asesoramiento técnico a los nuevos usuarios, que esto también forma parte de lo que charlábamos con Marcela, cuando vamos a hacer una expansión de redes, principalmente en las zonas periféricas, siempre está bueno, ya sea red de agua o red de cloaca, siempre estaría bueno hacer un asesoramiento técnico o una capacitación para los nuevos usuarios que conozcan cómo funciona el sistema y qué hacer y qué no hacer con el sistema, ya sea de agua o de cloaca, y qué hacer ante una emergencia. ¿Estamos? Porque les repito, siempre también es importante conocer eh, todos estos reclamos que, o sea, inculcar, decirle, mira, si vos ves que falta una tapa de una boca de registro, nos tenés que llamar. Siempre es importante saber que en algunos barrios no hay tapas, por ejemplo, porque estás preservando siempre la infraestructura de las cañerías. ¿Estamos? Bueno, otra medida que podemos implementar es la proyección y la ejecución de ampliaciones y también la invitación a la comunidad sí, la invitación a la comunidad a implementar prácticas modernas y sostenibles. ¿Estamos? Con prácticas modernas y sostenibles, bueno, podemos identificar esto de la reducción del consumo de agua a lo justo y necesario, por ejemplo, sería una práctica moderna y sostenible en el tiempo, que también forma parte de las capacitaciones que veníamos mencionando. Bueno, y por último, ya como conclusión de las conclusiones, podemos decir que siguiendo estos protocolos y consejos, se puede garantizar entonces la operación eficiente y sostenible de la red cloacal, mejorando la calidad de vida y minimizando el impacto ambiental. Estamos, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún caso que ustedes tengan para comentar? No, nosotros, yo en el caso de Rosario, vos decías de recorrer periódicamente la red, que como que está bien, ¿no? Es lo que apuntamos, pero es tan grande la red cloacal y de red de aguas que bueno, la empresa por ahí tiene otro tipo de objetivo en cuestión de
de recursos humanos que, bueno, siempre estamos corriendo atrás de la urgencia. Claro, bueno, pero fíjate que también eso surge por una mala gestión desde el inicio. En Santa Fe también sucede lo mismo. Ahora estamos corriendo porque eh, se desmoronó prácticamente el lomo del caño del colector general en pleno Boulevard y 9 de Julio, y estamos corriendo atrás de eso, pero porque tampoco nunca se trató de avanzar en el mantenimiento de esa cañería, de esa arteria tan importante que básicamente ah, saca todos los líquidos cloacales de toda la ciudad. O sea, Claro, sí, nunca sí, sí. hubo un plan de mantenimiento ni de inspección, que era lo que veníamos hablando en la diplomatura. Pero sí, obviamente te entiendo de que siempre estamos corriendo atrás de las urgencias y de las emergencias. O por ahí Lo que también pasa es que pensando la en... empresa también tenía la idea de un plan de reparación, ¿no? De renovación de cañería, como está ahora el Citato con Puyaro. Sí, sí, ese plan Y también es es... lo que nosotros, por ejemplo, en Rafael no tenemos muchos problemas. Por ejemplo, una avenida ya se reparó 5 veces. Pero si vamos a inspección, cada unión se va rompiendo más adelante, y más adelante, y más adelante. En vez de renovar, por ejemplo, 100 metros de colectora de cámara a cámara, se renovó en esa cuadra, o sea, ya 5 veces se reparó. Lo que genera un gasto 3 veces más de lo que era renovar completamente todo el colector. Sí, y a ver, siempre pongo en intermedio a la comunidad, porque vos decís un gasto, pero también es muy molesto también para los usuarios Sí. y la comunidad en general que eso se tenga que estar Es, renovando todo el tiempo. eso es más por el tema, como se vos, la gente, el malestar de la gente que, que el cambiar la cañería, porque al final te sale más barato cambiar la cañería. Pero aguanta vos la gente que te rompa los quinotos. Sí, sí, y no es solamente el malestar en ese lugar, sino que por ahí se traslada a otros sectores y no está para nada bueno. Pero sí, hay un plan de renovación, tanto de cañerías de agua como cañerías de cloaca. Vamos a ver qué resulta, porque incluso también habían planteado hacerlo con cracking a esta renovación. Y obviamente el cracking para una red colectora no funciona. Entonces, si bien esto se trata de una obra política, no por eso tiene que ser de mala calidad. Está más allá de que eso después se tapa, si es que se abre la zanja, si no, no se ve. Y bueno, con tal de decir de que renovamos algo, por ahí no funciona. Y es como mencioné en alguna de las diapositivas, lo ideal siempre es hacerlo de buena calidad. Estamos, y va un poco de la mano con lo que vos decís, Gabriel, que si no, siempre se rompe en la junta. Y bueno, hay algo que está fallando, pongamos atención en eso y hagámoslos de buena calidad, para que sea durable en el tiempo, aunque sea. Sí, yo lo que noto, por ejemplo, que cuando la pérdida es de agua, viste, la gente es como que, sí, que fíjate que es agua potable lo que se pierde, te dicen todo. Es el recurso, pero cuando las pérdidas son de cloaca, la gente mucho no dice, y es peor, digamos, porque lo otro en el último de los casos es agua, bueno, el que se pierde, y sí, se pierde. Pero yo ayer, por ejemplo, el sábado y el domingo pasé, hay un barrio muy populoso acá en Rosario, Casiano Casa y, y Sorrento, no, y bueno, una de esas avenidas. La pérdida yo venía a 5 cuadras, venía viendo la pérdida de agua servida. Impresionante, impresionante. Está roto en el medio, no está cerca del cordón. Se ve que debe haber un caño grande, hay un maestro debe ser el que se rompió. Pero 5 cuadras. Y viste, yo, por ejemplo, que tengo gente que vive, porque yo estaba ahí por la zona, gente conocida, nadie me hizo una crítica de esa agua que servía, que corría. Pero sí, hoy, por ejemplo, mis vecinos acá, yo vivo en la zona norte, me mandaron
Fotos de una pérdida que hay en la calle Francia o Suipacha, por ejemplo. Viste, pareciera que la gente no toma conciencia que las pérdidas por ahí parecieran como que lo dejan estar, que lo del cloaca no es peor, no es más peligroso, digamos, qué sé yo. Sí, sí, es como vos decís, es mucho peor porque está dañando no solamente el medio ambiente, mucho más que el agua potable que vos decís, sí, es el recurso, bueno, se evapora y no importa, después la tomaremos en alguna oportunidad. Pero la cloaca es como vos decís, o sea, no solamente genera un malestar mucho peor en la gente en cuanto a los olores, sino que también la gente queda expuesta totalmente a Totalmente. esos líquidos cloacales que por qué sé yo, puede haber niños, puede pasar cualquier cosa, la verdad que no está para nada bueno, pero bueno, es un poco también de lo que yo les